Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sucesión número 10 de nuestro estudio del Pentateuco. Y en esta ocasión vamos a estar entrando en el libro de Levíticos. Vamos a estar hablando un poco acerca de los sacrificios y específicamente vamos a concentrarnos en el día de la gran expiación. Pero hay muchas cosas que decir acerca de los sacrificios. Esperamos que estos estudios estén siendo de bendición y que usted esté aprendiendo para que así mismo pueda bendecir la vida de otras personas. El libro de Levítico, si usted ha leído alguna vez el libro de Levítico, supongo que lo ha hecho. Pero el libro de Levíticos es básicamente entrar a un mundo diferente, muy distinto al que estamos acostumbrados. Un mundo de ritual, un mundo donde a veces los conceptos son diferentes de los que manejamos. Por ejemplo, uno de los conceptos interesantes en el libro de Levíticos es el concepto de santidad, que para nosotros hoy en día la santidad está más ligada al aspecto moral, ético-moral, al comportamiento, a la conducta. Y no tiene que ver mucho con el aspecto físico, por ejemplo, o algunas otras cosas que son visibles. Obviamente el pecado que es visible, sí, pero me refiero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el hecho de que una persona con lepra fuera considerada inmunda es una condición que es bastante distinta de la de hoy en día. Hoy en día una persona con esta enfermedad sería considerada como enferma y no como inmunda, o sea, ritualmente o ritualísticamente hablando, no como inmunda. En nuestros días, en el tiempo del Antiguo Testamento, obviamente la manera de verlo era diferente. Y una de las cosas que nos ayuda tal vez a entender el libro de Levíticos es el aspecto visual de Levíticos. La santidad en Levíticos es muy visible en comparación, por ejemplo, con otros libros, particularmente con el libro de Deuteronomio, donde la santidad es más auditiva. Y no estoy diciendo esto en el sentido de que eres santo por los oídos, no, sino que va a haber un énfasis mucho mayor al aspecto de escuchar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica, versus lo que en Levíticos vemos con algunas cosas, como dijimos, cosas que se ven o ciertas prácticas que a nuestros días serían diferentes. Entonces, podemos pensar en cierta manera que nuestro concepto de santidad de hoy en día está más alineado al concepto deuteronomista, de santidad que al concepto levítico de santidad o el concepto levítico, aunque algunas cosas todavía las compartimos, ¿no? El hecho de considerar, por ejemplo, ciertos lugares santos o más santos que otros. Por ejemplo, en nuestros días consideramos la iglesia, la propiedad de la iglesia, el edificio, como un lugar santo, como un lugar apartado para Dios. Más que, por ejemplo, las calles de la ciudad o incluso nuestra propia casa, ¿no? Decimos que nuestro hogar es santo, pero realmente en nuestra mente hacemos una distinción entre la iglesia y nuestro hogar. Y consideraríamos, creo yo, la gran mayoría de nosotros consideraríamos que la iglesia es más santo que nuestra casa. Pero bueno, son ideas que tenemos, que heredamos del concepto de Levítico, como dijimos, ¿no? En el libro de Levítico usted se recordará, el centro de todo el pueblo es el tabernáculo, el lugar donde Dios se manifiesta al pueblo, específicamente el lugar santísimo. Y note por ejemplo, cómo el libro de Levíticos, bueno, el Antiguo Testamento en general, divide el tabernáculo de reunión en tres partes, ¿no? El lugar donde la gente puede entrar a traer los animales al sacrificio, donde los sacerdotes están, donde todo el ritual de sacrificio se lleva a cabo. Y después el otro lugar es el lugar santo, donde los sacerdotes pueden entrar. La gente no puede entrar a este lugar excepto los sacerdotes. Y básicamente cualquier sacerdote puede entrar cuando el tabernáculo estaba erigido o cuando el templo estaba construido. Los sacerdotes tienen acceso al lugar santo. El otro lugar es el lugar santísimo, y otra vez note cómo hay diferencias entre los tres. El lugar santísimo es un lugar muy especial, y la razón que lo hace especial no es el lugar, sino que la presencia de Dios se manifiesta en ese lugar. Usted se recuerda que tenían en ese lugar el arca del pacto, y en el arca del pacto entendemos que en medio de los querubines tenía dos querubines que estaban frente a frente uno al otro, con las alas extendidas hacia enfrente. En ese lugar, ahí en medio, el lugar conocido como el propiciatorio, es el lugar donde la presencia de Dios se hacía, o Dios se hacía presente para el pueblo de Israel. Es el lugar donde se hacía la expiación en el gran día de la expiación, que hablaremos un poquito más adelante. Pero estos son los conceptos diferentes que tenemos de santidad en el libro de Levítico. Y uno de los puntos interesantes del libro de Levítico es el aspecto de los sacrificios. Y si usted ha leído Levítico, los primeros capítulos, usted se recordará que hay una frase que se repite una y otra y otra y otra vez. La versión de Reina Valera, entre otras, traducen usualmente
esta palabra en hebreo como que es un animal sin defecto. Realmente el punto que quiere hacer es que es un animal que está completo. Y por completo entiéndase que no le falta nada. Por ejemplo, que no le falta una pierna, que no le falta una oreja, o que no, por ejemplo, no está enfermo, porque si está enfermo le falta salud, que no está ciego, por ejemplo, el animal que van a traer al sacrificio, porque si está ciego entonces le falta el ver, el poder ver con ambos ojos o con uno de ellos, etc. Entonces se asume que hay un modelo, digámoslo así. El modelo es el animal que no le falta nada, el animal que está sano, el animal que está completo, el animal que está listo para entregarse en el sacrificio. Entonces, una de las cosas que se pide es esto, ¿no? Hay una diversidad de sacrificios que se hacen en el Antiguo Testamento, algunos de ellos por expiación. La mayoría de los sacrificios de expiación son por pecados cometidos sin intención. Pecados intencionales se juzgan de una manera diferente. Pero estos pecados que uno puede haber cometido sin intención, por yerro, como le dice el texto bíblico, son los pecados que uno trae algún animal de acuerdo a lo que usted quiera hacer en el Antiguo Testamento para poder ofrecer ese sacrificio. Una vez que llega el animal y se ofrece el sacrificio, entonces usted es exculpado, ¿no? La culpa es quitada por parte de Dios a través del sacrificio. Y acuérdese que lo crucial del sacrificio no es solo el derramamiento de sangre, sino la muerte del animal, ¿no? A veces tenemos una pequeña confusión que creo yo se ha generado por el énfasis que se ha dado desmedidamente a la famosa frase la sangre de Cristo. En el Nuevo Testamento la frase la sangre de Cristo significa todo el sacrificio hasta su muerte, incluyendo su muerte. No estamos hablando solamente del derramamiento de sangre, estamos hablando de la muerte. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando es solo la muerte del animal inocente en el Antiguo Testamento, o la muerte de Cristo siendo inocente, la que puede efectuar salvación, perdón de pecados para nosotros. Es vida por vida. El pecado es tan terrible, el pecado es tan desastroso, tan destructivo, que necesita un remedio, y el remedio es que alguien tiene que morir. Acuérdense que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos enseña que la paga del pecado es muerte, y por tanto la persona que comete el pecado tiene que morir. Pero si el ritual de sacrificio le trata de presentar esta idea al pueblo de Israel, de que cuando usted trae el animal al sacrificio es porque realmente alguien tiene que pagar con su vida por ese pecado. Entonces, cuando hablamos del derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento, o por la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, literalmente estamos hablando de su muerte. Es la muerte de Cristo la que trajo perdón de pecados, es la muerte de Cristo la que trajo salvación en nuestra vida. Era la muerte de los animales, otra vez no es solamente derramar poquita sangre, sino la muerte del animal en el sacrificio, lo que efectuaba la redención o el cubrimiento del pecado de la persona ante los ojos de Dios. Entonces, básicamente estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, ahora, uno de los puntos interesantes que estamos hablando aquí es, ¿por qué razón se pide que el animal sea completo? Bueno, una de las razones es porque si va a efectuar o si va a ser efectiva la redención o el cubrimiento de este pecado, tiene que ser un animal que esté completo, porque, en primer lugar, porque a Dios se le tiene que dar lo mejor, y es una de las cosas que entendemos en el texto bíblico. Hay un pasaje muy interesante, ya llegaremos allá en un próximo estudio de los profetas, pero este pasaje tiene que ver con lo que estamos hablando. El pasaje está en Malaquías, el libro de Malaquías. Y en el libro de Malaquías Dios hace una queja, Dios se queja contra el pueblo a través del profeta Malaquías, porque el pueblo ha caído en una actitud bastante pésima, bastante deplorable en cuanto a la relación que tienen con Dios, en cuanto a los sacrificios que traen hacia Dios. La gente, al parecer, llegó el momento donde en lugar de traer lo mejor al sacrificio, en lugar de traer sus mejores animales, las personas traían lo peorcito, básicamente, ¿no? Digamos que tenían unas 10, 20 cabras o lo que sea. Entonces veían cuál era la que estaba más flaca, tal vez, o la que estaba enferma, o la que tal vez el comprador no iba a querer y no le iban a sacar dinero. Entonces esa es la que traían para Dios. En otras palabras, en el libro de Malaquías tenemos esta actitud del pueblo que después de haber recibido tantas bendiciones de parte de Dios, tiene una actitud de darle a Dios lo último, lo que le sobra, lo que ya no quiere, lo que nadie más le va a comprar, básicamente, ¿no? Entonces se lavan las manos, o en su mente cumplen con, ya le llevé sacrificio a Dios. Y Dios se molesta realmente, hay una queja contra el pueblo diciéndole, ¿por qué me traes lo peor? ¿Por qué
¿Por qué menosprecias la mesa de Jehová? ¿No? Y entendamos algo, ¿no? Esa frase es muy interesante a la luz de lo que estamos diciendo, porque cada vez que ustedes nos acercamos a Dios, en el pueblo de Israel, hablamos un poquito de Israel primero, cada vez que Israel se acerca delante de Dios en sacrificio y le trae lo mejor, Dios se agrada. ¿Por qué? Porque Dios nos está invitando a compartir con Él, Dios nos está invitando a ser parte de su pueblo, Dios nos está invitando a ser parte de su mesa. Entonces, cuando traemos un sacrificio, el pueblo de Israel trae el sacrificio y traía de lo peor, entonces realmente esa persona está menospreciando a Dios, menospreciando la invitación que Él está haciendo a estar a cuentas con Él. Estar a cuentas con Dios implicaba que la santidad era retenida y al retener la santidad, la bendición de Dios puede fluir en el pueblo. Y es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Hoy en día es la misma situación, ¿no? Cuando usted y yo nos acerquemos a Dios, necesitamos entender que estamos siendo invitados a acercarnos a Dios. No tenemos el derecho de acercarnos a Dios. Nunca no lo hemos ganado y nunca lo podríamos ganar por causa de nuestra condición de pecadores. Pero Dios en su bondad envió a su Hijo y ahora nos invita a usted y a mí. Fíjese, ni siquiera nos pide un sacrificio como le pedía el Antiguo Testamento. A usted y a mí nos pide solamente que nos presentemos delante de Dios con nuestro corazón. Pero aún así, cuando hablamos de entregar nuestra ofrenda, puede ser oración, puede ser alabanza, puede ser servicio a Dios o pueden ser finanzas con nuestros diezmos y ofrendas en la iglesia, por ejemplo. Tenemos que hacerlo con una actitud de darle a Dios lo mejor, porque Dios se merece lo mejor. Estamos siendo invitados a venir delante de Él, a participar de su mesa, a participar de su pueblo, a participar de su casa. Entonces necesitamos darle lo mejor. Es por esa razón que las leyes de Levítico son tan exigentes. Es muy probable que en el pueblo de Israel, cuando alguien iba a traer un sacrificio, había algunos sacerdotes que estaban encargados de revisar al animal primero, antes de que llegara a las manos del sacerdote que iba a efectuar el sacrificio. Tenía que pasar por este punto de revisión, donde probablemente estos sacerdotes eran responsables de ver que el animal estuviera sano, que el animal estuviera completo, que el animal no tuviera algún defecto, como dice el texto bíblico, que estuviera completo, como hemos dicho bastantes veces hoy. Entonces, una vez que pasaba por esta revisión, entonces el animal estaba listo para ser llevado al sacerdote que realizaría el sacrificio para la persona, sea un sacrificio por holocausto o expresión de pecados, sea un sacrificio simplemente porque quiere estar en paz con Dios, una ofrenda de paz, o simplemente porque quiere tener un tiempo de adoración a Dios. Entonces, cualquiera que haya sido la intención del oferante, de la persona que trae el sacrificio, es la manera como se hacía. Y es por esa razón que es tan importante, ¿no? Que la persona entienda que Dios se merece lo mejor, y era una manera de inculcarle al pueblo que Dios se merecía lo mejor. Dios se merecía el mejor de los sacrificios, ¿no? La persona debería de tener esta actitud de decir: voy a ir a ofrecer un sacrificio a Dios, le voy a llevar a Dios lo mejor de mis animales. Es la actitud, y lo podemos ver desde el Génesis. Si usted se recuerda, hemos hablado del Génesis. Tal vez no tocamos el aspecto de Caín y Abel, pero en el Génesis usted puede ver ya desde entonces esta actitud de las personas, ¿no? Es muy interesante cómo Génesis capítulo 4 relata la ofrenda que trajeron ambos, tanto Abel como Caín. El texto no dice que Dios prefirió la ofrenda de Abel porque era mejor. El texto no dice que Dios no quiso la ofrenda de Caín porque era peor. No, el texto sí dice que Abel trajo de lo mejor, podemos pensar de los animales más gorditos, de los más bonitos, de los mejores. Tal vez en el caso de Caín no se nos describe a Caín como que trajo de lo mejor. Entonces ya notamos de entrada que hay un aspecto de actitud en la persona que está ofreciendo la ofrenda en este caso, ¿no? En el caso de Abel. Pero interesantemente el texto también apunta en esa dirección, porque cuando el texto dice que trajeron su ofrenda, dice: y vio Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, y no vio Dios con agrado a Caín y a su ofrenda. En otras palabras, Dios no pone primero la mirada en la ofrenda, sino en la persona que trae la ofrenda. Es por esa razón que es la actitud con la que usted y yo venimos delante de Dios, la actitud con la que usted y yo venimos a ofrecer nuestra alabanza, nuestro servicio, nuestras ofrendas, nuestros diezmos o lo que vayamos a hacer en la iglesia. La actitud con la que lo hacemos es sumamente importante, porque de nada nos va a servir venir con una actitud de molestia, de ¿por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué no le piden a los demás? ¿O por qué esto o aquello? Si ya venimos con una actitud de ese tipo, entonces probablemente nos va a pasar lo que a Caín,
que Dios no va a aceptar nuestra ofrenda. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro no está alineado con el corazón de Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Hay dos enseñanzas en particular que Dios quiere dejar en el corazón de Israel. La primera tiene que ver, como dijimos, con que a Dios se le da lo mejor. Dios merece lo mejor, y por esa razón, al obligar a Israel a traer de lo mejor de sus animales, Dios está haciendo esta enseñanza muy clara, ¿no? Pues, si van a acercarse a mí, tienen que traer lo mejor de sus vidas, lo mejor de sus talentos, lo mejor de sus animales, lo mejor de sus ofrendas, ¿no? Eso es lo primero. Y la segunda, dijimos, es sumamente importante también, especialmente en nuestros días que se nos ha hecho tan fácil el acceso a Dios a través del sacrificio de Cristo. Ya no tenemos ni siquiera, como dije, que traer un animal y ver que lo sacrificar y ver morir al animal. Era algo que constantemente la persona tenía que estar haciendo para poder estar a cuentas con Dios. Entonces, pero otra vez, la enseñanza que Dios está tratando de poner en el corazón del pueblo de Israel es de que el pecado no es cualquier cosa. No podemos tomar el pecado a la ligera, porque el pecado lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte, ya lo dijimos anteriormente. Entonces, obviamente, la persona tenía que sacar la conclusión de que por mi pecado, este animal inocente tiene que morir. Entonces, otra vez, eso trataba de ser como una manera de retener o de detener, al pueblo de Israel de que siguiera pecando, ¿no? Para que se dieran cuenta de la gravedad del pecado, ¿no? El pecado no es a la ligera. Una persona pudiera pensar, tengo varios animales, puedo llevar otro, pero la idea no es esa. La idea no es cuántos animales tienes y cuántos animales puedes traer. La idea es de que usted y yo entendamos que el pecado puede traer consecuencias desastrosas, trae consecuencias desastrosas, y alguien tiene que morir. Gracias a Dios por Jesucristo, como dijera Pablo en Romanos. Gracias a Dios porque Cristo pagó por nuestros pecados. Usted y yo no tenemos que pagar por los pecados que cometimos. No hubiéramos podido hacerlo de ninguna manera, pero la gracia de Dios se reveló en nosotros. Cada vez que nos acerquemos a Dios, entonces hagámoslo con una actitud de reverencia, de gratitud. Traigamos lo mejor a Dios cada vez que tengamos oportunidad. Sea su casa, sea nuestro tiempo privado de oración, démosle al Señor siempre lo mejor, lo que Él merece. El segundo punto que quería mencionar es Levíticos 16, el día de la gran expiación. El día de la gran expiación es probablemente el día más importante en el ritual de sacrificios por el pecado y la expiación del pecado. Pero una de las cosas interesantes del capítulo 16 es de que la expiación se hace en gran parte por el tabernáculo. Ahorita voy a entrar un poquito más en detalle. También se expía el pecado del pueblo. Y note lo que está pasando en este capítulo. Número 1, el sacerdote tiene que vestirse con las vestiduras más simples, con las vestiduras más humildes. ¿Por qué? Porque el sacerdote se va a presentar delante de Dios. Entonces, nota, por ejemplo, que el sacerdote es el representante de Dios al pueblo. En cierta manera, el sacerdote representa a Dios delante del pueblo. Y por esta razón se ponen estas vestiduras de gala. Estas vestiduras que se ven esplendorosas, muy bonitas. El sumo sacerdote estoy hablando. Pero cuando el sumo sacerdote tiene que presentarse de parte del pueblo hacia Dios, entonces se ponen las ropas más humildes. La enseñanza es muy clara. Usted y yo no podemos presentarnos delante de Dios con arrogancia, con logros personales, como que si nosotros merecemos estar ahí. No, necesitamos presentarnos delante de Dios. Aun cuando es el sumo sacerdote, necesita presentarse delante de Dios con las ropas más humildes que tiene. En otras palabras, no por méritos, sino con humildad delante de Dios. La segunda cosa que notas es de que el sumo sacerdote tiene que hacer sacrificio por sus propios pecados. Antes de que comience todo el ritual, antes de que traigan los dos machos cabríos, antes de que se haga la oración de confesión probablemente del pecado del pueblo, antes de cualquier otra cosa, el sumo sacerdote tiene que hacer expiación por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque no puede entrar a la presencia de Dios por méritos propios. Al contrario, sus méritos, no hay tales méritos, sino que hay pecado probablemente en su vida y tiene que ser limpiado por la sangre de un animal, otra vez un sacrificio a través del cual los pecados que haya cometido son perdonados y puede tener acceso a la presencia de Dios. Acuérdense que la santidad en el libro de Levíticos es peligrosa. La santidad puede ser algo maravilloso y eso es lo que están tratando de preservar, pero la santidad de Dios puede costarle la vida a una persona. La santidad de Dios puede matar a alguien cuando la persona se acerca a Dios sin los méritos, sin los requisitos previos, que es la expiación de sus propios pecados. Entonces, por esa razón que al sacerdote se le exige primero
que haga un sacrificio personal y después está listo para entrar a la presencia de Dios y hacer expiación por el pueblo a través del macho cabrío que es sacrificado ese día. Acuérdense que son dos. Uno es enviado al desierto. El texto dice que Azazel, probablemente un ente del enemigo, probablemente un lugar. Es un poquito difícil de determinar cuál de las dos cosas es la que está el texto implicando, pero bueno, el animal era enviado al desierto, era llevado al desierto. Algunas personas creen que era desbarrancado en algún lugar, en alguna peña por ahí, pero bueno, no tenemos información acerca de eso. Simplemente son algunas hipótesis que algunas personas han propuesto acerca de qué pasaba con el animal que se deja vivo y que se lleva al desierto. Pero bueno, la idea aquí es esta, ¿no? El macho cabrío que es sacrificado y cuya sangre, con cuya sangre entra el sumo sacerdote al lugar santísimo y hace expiación a través de la sangre, a través de agarrar con el índice sangre y rociarla a los diferentes lados del tabernáculo, especialmente en el propiciatorio, para que se haga la expiación del pecado. Eso es básicamente lo que está haciendo. Está limpiando, y es una imagen muy visual, está limpiando el tabernáculo del pecado del pueblo. En otras palabras, Levítico 16 nos da la idea de que el pecado, pongámoslo en el contexto de la iglesia, que el pecado en el pueblo de cierta manera está como cubriendo que la presencia de Dios se derrame en nuestra iglesia, por ejemplo, ¿no? En el caso del pueblo de Israel, el pecado de Israel acumulándose sin remedio, sin un remedio, digamos, si no se hiciera el sacrificio cada año, el pecado estaría acumulándose hasta que en algún momento Dios se va a ir de su presencia. Dios va a alejar su presencia de ese lugar. Dios se va a apartar de Israel. Y si Dios se aparta de Israel, entonces no hay victorias en las batallas, no hay bendición, no fluye la bendición de Dios para el pueblo. Entonces esa es la razón por la cual el día de la gran expiación es tan importante para Israel, porque ese día es el día que tienen para garantizar que la presencia de Dios va a seguir en el pueblo. Es la presencia de Dios la que nos bendice, es la presencia de Dios la que derrama bendición sobre nuestra vida de todo tipo, espiritual, material. Es la presencia de la que necesitamos cultivar, la que necesitamos de preservar en la iglesia. Nosotros que somos los líderes, usted y yo que asistimos a la iglesia, necesitamos recordarnos que el pecado no es cualquier cosa. El pecado realmente cubre, tapa, frena esta bendición de parte de Dios. No porque Dios no pueda. Dios puede, claro que pudiera Dios si Él quisiera. Pero hay reglas, hay un principio de justicia en el cual si el pueblo está en pecado, entonces la presencia de Dios no puede manifestarse en ese lugar. Y es la razón por la cual en el pueblo de Israel se tiene que hacer este sacrificio. Acuérdense lo que le va a pasar al pueblo de Israel, porque por décadas, muchas veces, ¿no? Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento donde por 50, 60 o 70 años tal vez no se hicieron rituales en el templo estaba destruido, nadie ponía atención, ni los reyes, ni la gente, ni los sacerdotes, nadie, absolutamente nadie. Entonces por décadas y décadas estaba acumulando este pecado del pueblo, hasta que en algún momento Dios se hartó de ellos, se cansó de ellos y los mandó al exilio. ¿Por qué? Porque no había otra manera de purificar la tierra, porque todos los pecados del pueblo estaban contaminando la tierra. Esa es la perspectiva sacerdotal. Los sacerdotes interpretan el exilio de esa manera. Es una corrupción total, es una polución total, pecado por doquier y no hay expiación. Esa es la gran razón. Es por eso que Levítico 16 está en el centro del libro de Levíticos. ¿Por qué? Porque es el punto crucial al que va a llegar el pueblo, ¿no? El pueblo puede traer sacrificios todo el tiempo, todos los días, diferentes personas trayendo sacrificios para sus pecados personales, pero el pueblo en general tiene que ser expiado del pecado. El pecado comunal, el pecado de la comunidad tiene que ser expiado y el tabernáculo también tiene que ser limpiado de ese pecado para garantizar la presencia de Dios en la vida del pueblo, para garantizar que Dios siga estando presente, que su presencia siga estando en el pueblo y que la bendición de Dios continúe fluyendo hacia el pueblo. Esa es la razón por la cual el pueblo de Israel se estructura de la manera que se estructura. El tabernáculo está en el mero centro y del centro emana y fluye toda la bendición para las otras personas y para todo el pueblo. Esa es la sección número 10 de nuestro estudio del Pentateuco. Espero que haya sido de bendición. Hasta la próxima.